Buenas tardes, gracias por la invitación. Yo soy la doctora Marcela Repeto, integrante del Servicio de Neurología del Grupo Gamma. El tema de hoy es inteligencia emocional en época de pandemia, tema muy importante después de los 2 años que hemos pasado, que estamos pasando todavía. Bueno, todos sabemos que en el 2019, en diciembre del 2019, se detectó en la ciudad de Wuhan un primer paciente con una neumopatía atípica, y se identificó a un coronavirus diferente de los conocidos hasta ahora, que se lo denominó SARS-CoV-2. En enero se identifica este agente productor de esa neumopatía atípica y se fue extendiendo por 114 países, produciéndose crecimiento exponencial de los casos. Por eso la Organización Mundial de la Salud en marzo del 2020 determinó que esto es una pandemia. Los coronavirus son virus ARN que son responsables de la mayor parte de las infecciones respiratorias leves y de los resfriados comunes en los adultos. Los coronavirus se pueden dividir en 4 grupos: alfa, beta, gamma y delta, y la transmisión se produce entre los seres humanos por las gotitas que emanamos cuando hablamos, o tosemos, o respiramos, y también mediante aerosoles en habitaciones cerradas y en los espacios cerrados. Esto fue lo que en realidad complicó mucho la atención de los pacientes en áreas de cuidados intensivos, ¿no es cierto? Las manifestaciones de la pandemia a nivel neurológico son muy diversas. Pueden ser que sean frecuentes. En realidad necesitamos muchísimos más estudios para determinar la incidencia y evaluar, digamos, las consecuencias postinfecciosas o las posibles secuelas. Dado esta situación, a nivel mundial se determinaron medidas como para disminuir los contagios en todos los países. En marzo del 2020 en Argentina se dispusieron algunas medidas de aislamiento y distanciamiento social que en algunos lugares todavía persisten. Esta situación generó un impacto muy importante a nivel sanitario, a nivel social, a nivel económico, político, cultural, que en realidad nos ha hecho cambiar conductas cognitivas y conductas sociales a nivel de nuestra organización del día a día. En realidad, esta situación en la pandemia es una situación para todo el mundo inédita, o sea, totalmente nueva, y nuestro organismo, ante una situación desconocida, genera lo que es la reacción de alerta. Esa reacción de alerta es la que a nosotros nos permite desarrollar las armas y las condiciones para responder a esa situación, o sea, enfrentar esa situación. Eso lo hacemos a través de una respuesta emocional, o sea, a través de nuestras emociones. Las emociones son patrones de respuestas que hacen posible que nos adaptemos al medio que nos rodea. Las emociones nosotros las manifestamos a través de un sistema de activación neurovegetativa que se corresponde con el aumento de la frecuencia cardíaca, el aumento de la presión arterial, el aumento de la frecuencia respiratoria, una activación endocrina que está dado por el aumento de la adrenalina en sangre, el aumento de la glucosa a nivel muscular, y una activación motora que es el componente conductual de esa respuesta emocional.
que es lo que se conoce como la reacción de huida o de protección, la reacción de retirada o acercamiento, obviamente depende si el estímulo es considerado nocivo o no. Las regiones que están muy relacionadas, o sea, que son indispensables en su papel especializado para el procesamiento de las emociones, es el sistema límbico. El sistema límbico está constituido a grandes rasgos por el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala, la corteza cingulada anterior, la corteza frontal inferior y las laterales. Estas áreas están sumamente interconectadas entre sí, son responsables de nuestra vida emocional. Aparte, ¿no es cierto?, que desarrollan un papel fundamental en lo que es la motivación, la integración, la formación de memoria y todos los mecanismos que usamos para sentirnos seguros o protegidos. Bueno, ahí tenemos ese sistema límbico del que yo les hablaba, está en la cara interna de nuestros hemisferios cerebrales y está conectado con todo el resto, digamos, de nuestro cerebro. Bueno, ese sistema límbico que dije que estaba formado por el hipotálamo es el que regula la sed, es el que regula el apetito, es el que regula nuestra respuesta al dolor, el nivel de satisfacción, el enojo, y regula la presión, el pulso, la frecuencia respiratoria ante las circunstancias emocionales. Lo hace a través de la hipófisis, o sea, el hipotálamo estimula la hipófisis, que secreta algunas hormonas a nivel sanguíneo como para preparar esa respuesta. Bien, eso es a grandes rasgos, digamos, la cara interna de nuestro cerebro con el sistema límbico. Ahí tenemos el hipocampo, tenemos el hipotálamo, el hipocampo y la amígdala. La amígdala es un conjunto, digamos, de neuronas que tiene una forma almendrada, que también está en la cara interna del cerebro, y recibe información del entorno, o sea, recibe información de todos nuestros sentidos y a su vez desparrama, por así decirlo, toda una serie de respuestas en las áreas vecinas y fundamentalmente es clave para las experiencias emocionales. Así también recibe, digamos, la información de nuestros órganos internos. En realidad interviene mucho en lo que es el comportamiento social y afectivo por su estrecha relación con la amígdala. Les digo, sí, con la amígdala. El hipocampo, la función más importante que tiene en realidad está en relación con el aprendizaje y la memoria, o sea, la capacidad que nosotros tenemos para formar nuevos recuerdos está gracias al hipocampo. Por eso, digamos, interviene sobre todo lo que es el aprendizaje y la memorización de experiencias emocionales. Bueno, esta pandemia, eso es la descripción que se hace. Esta pandemia obviamente ha generado que esta situación de reacción de alerta se perpetúe, se haga, digamos, en el proceso muy crónico, y entonces obviamente esto llega a ser extenuante tanto físico como emocionalmente. Y dentro, digamos, de las manifestaciones que se pueden ver, están las afecciones cardiovasculares, como las arritmias, aumento de la presión arterial, dolor precordial, el debilitamiento del sistema inmune, o sea, ante, digamos, los estados de ansiedad o depresión, el sistema inmune se debilita y obviamente nos predispone a determinadas enfermedades. Alteraciones cognitivas como el déficit atencional, distractibilidad aumentada, irritabilidad, obesidad,
adicciones. Estos son todos, digamos, manifestaciones, sobre todo, digamos, las últimas, que están muy en relación con la parte afectiva y con la manifestación de emociones. Adicciones, ansiedad y depresión. Mi último, la frase de Charles Darwin. El lenguaje de las emociones es en sí mismo y sin duda importante para el bienestar del género humano. Bueno, es un poco el resumen de lo que se dijo antes, ya que a través de las emociones nosotros podemos tener contacto y responder al medio ambiente de acuerdo a cómo vayamos procesando esas relaciones con el medio ambiente, si es amenazante, si no es amenazante, o sea, y eso nos hace que preservemos nuestra vida. Muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, sí. Bien, mi nombre es Nominación, formo parte del Servicio de Psiquiatría y Psicología. Yo me voy a ocupar de los aspectos emocionales y psicológicos del tema que venimos desarrollando, que es la inteligencia emocional en época de pandemia. Entonces, voy a empezar, me pareció que era oportuno empezar con una pregunta, porque a los psicólogos nos encantan las preguntas, porque nos permiten, entre otras cosas, historizar. Entonces, es en torno a la pandemia. ¿Qué representó para nosotros? Si representó un trauma o una oportunidad. Entonces sabemos que la pandemia ha generado una suspensión o una alteración, al menos de sus inicios, de la realidad socialmente instituida y ha creado otra realidad, una realidad precaria, momentánea, rodeada de incertidumbre. Todo aquello que funcionaba como un sostén, como una estructura que nos contenía, se ve modificado. Cuando hablo de sostén o de estructura, estoy hablando de lo que conocemos, por ejemplo, como la zona de confort, nuestra zona segura, lo que es conocido para nosotros. Y está constituido por nuestros hábitos, por nuestras costumbres, por nuestros automatismos, por la forma en que nos relacionamos con el otro, cómo nos expresamos, por la forma en que vamos a trabajar, que estudiamos y hasta que hacemos las compras. Todo esto que era cotidiano, que era común para nosotros, de repente cambia. Entonces, de ahí viene la pregunta acerca de lo traumático, en tanto una irrupción inesperada de un real que nos pone en crisis, que nos pone en crisis a nuestro yo, a nuestra identidad, a nuestra existencia. Esto real es porque viene del exterior, o sea, es algo que nosotros no estamos eligiendo, que apareció y tuvimos que hacerle frente. Por eso representó un quiebre, un antes y un después. Entonces, desde esta perplejidad, nos vimos obligados a responder. Y respondimos como nos salió, como pudimos. Y lo más increíble de todo es que esta respuesta no fue la misma a lo largo del tiempo, porque pasó un año y medio. Nadie nos imaginó, o sea, nadie se imaginó que iba a durar tanto. Entonces, nos puso en juego toda nuestra capacidad de adaptación, todo nuestro repertorio de conductas, de comportamientos. Entonces, detrás de esta pandemia que tiene que ver con los síntomas, principalmente con los síntomas físicos, con los protocolos, con las medidas que se fueron tomando, hay otra pandemia que tiene que ver con la salud mental y que hace a cómo impactó toda esta información en nuestro psiquismo, es decir, en nuestra subjetividad. Y con ello aparece un riesgo que es inminente y que tiene que ver con que si se acaba la salud mental, si se acaban las ganas o el deseo, se acaba también la vida. Es decir, nuestros proyectos y el sentido que le damos al día a día. Lo que nosotros vimos en las consultas, al menos en psicología, es que no hubo grandes cambios en las personas, sino lo que apareció fue una acentuación, un aumento de la intensidad de una problemática que ya estaba presente. Es decir, rasgos de carácter que se fueron intensificando, o algo que estaba solapado y que ahora se visibiliza, como por ejemplo la tendencia a la soledad o el gusto por la soledad se transforma en aislamiento, el humor triste en depresión, los miedos en paranoia, la tendencia a culpabilizar a los demás en irritabilidad o agresividad, y de ahí todo un cuestionamiento acerca de los vínculos que teníamos. Entonces, en estos tiempos extraordinarios que comenzaron en marzo del 2020 hasta nuestra actualidad, nuestra labor como psicólogos se centra en cómo permitir que el sujeto no escape de su angustia y al mismo tiempo no se hunda en la misma. Es decir, que pueda poner un nombre, que pueda poner en palabras esto que le pasa para poder tramitarlo y elaborarlo.
Y además, en un contexto donde nosotros como psicólogos también estamos inmersos en esto. Entonces sabemos que esta pandemia ha creado tantas respuestas como seres humanos existen. Cada quien tiene una lógica de funcionamiento que es única, cada uno se inventa o crea una forma única de afrontar aquello que le resulta insoportable y que le genera sufrimiento. En este contexto no hay comportamientos normales o anormales. Sí hay un límite, que es allí donde la persona se pone en peligro su vida o pone en peligro la vida de los demás. Es ahí donde nosotros tenemos que intervenir, sostener, escuchar, acompañar, frenar. Es ahí donde aparece el sufrimiento y donde emerge un gran desconocimiento de otra forma más sana, más eficaz de afrontarlo. Entonces la pregunta es, ¿con qué aspectos nuestros nos encontramos? ¿Cómo afrontamos esta situación a lo largo del tiempo? ¿Qué recursos tuvimos? Bueno, desde el psicoanálisis aparecen dos grandes modos de registrar, afrontar, elaborar el malestar que es inherente a la vida y a la cultura. En este caso hablamos de pandemia, pero la vida está formada por crisis, a veces de manera individual, a veces son colectivas. Estos dos grandes modos, estos grandes recursos, son el arte y el humor. Y lo que nos permite es registrar esta realidad y hacer algo con esto que está sucediendo. Y que no es ni negar, ni tapar, ni huir. Hay un texto de Freud que se llama El poeta de los sueños, donde él plantea que las personas no renunciamos a nada, y menos renunciamos a algo que nos genera placer. Lo que sí aprendemos a hacer es a sustituir, es decir, a reemplazar una cosa por otra. Y esta sustitución, esta subrogación, tiene mucho que ver con la capacidad de creatividad, con la imaginación y con la fantasía. Entonces, lo que Freud dice, que el origen de la imaginación y de la fantasía tiene que ver con el jugar, con el juego cuando somos chicos. Y que lo que hacemos cuando vamos creciendo es cambiar el juego por la actividad de fantasía. Es decir, dejamos los juguetes, que es un apoyo real, por nuestros objetos que tienen que ver con la fantasía. Entonces, Romy, perdón, sí. Romy, perdón Sí. que interrumpo, Sí. porque está escribiendo la gente que se escucha muy entrecortado. Si vos podés acercarte un poquito más o intercambiar, sí, no hay problema. Porque me parece que es por eso. Y les pido, Perfecto. les pido a todos que silencien, por favor, sus micrófonos. A todos, por favor, que los silencien, así escuchamos bien. Gracias. A ver. Bien. Bueno, retomo solamente de los modos planteados por el psicoanálisis para afrontar el sufrimiento, para afrontar el dolor. Y lo que se plantea es que tienen mucho que ver con la imaginación y con la creatividad. Entonces yo lo que tomaba era un texto de Freud, que es muy hermoso, que se llama El poeta de los sueños diurnos, donde plantea que lo que aprendemos a hacer a lo largo del tiempo es a sustituir y a reemplazar, no a renunciar. Entonces creamos medios alternativos para recuperar algo de ese placer. Y en esos medios alternativos ponemos en juego nuestra fantasía y nuestra imaginación. No sé si se escucha mejor ahora. Bueno. Sí, Romy, ahora se escucha mucho mejor. Perfecto. Sí, se escucha bien. Perfecto. Bien, los que vieron La historia sin fin van a saber de lo que les hablo y de la importancia que tiene la fantasía. Y ahí lo que plantean es que la fantasía no es una forma de evadirse la realidad, sino que es un modo más agradable de acercarse a ella. ¿Qué significa? Que no negamos, sino que transformamos la realidad de acuerdo a algo que tiene que ver con nuestros deseos, para que sea mucho más amena para nosotros y menos dolorosa, ya menos angustiante. También habíamos dicho que por un lado la imaginación pone en juego el arte, que tiene que ver con el cine, que tiene que ver con la escritura, que tiene que ver con la música, y por el otro lado también la creatividad se pone en juego en el humor. Nosotros sabemos que los argentinos somos muy creativos, principalmente en lo que tiene que ver con los medios. Entonces Freud dice que todo chiste en el fondo encubre una gran verdad. Y esto lo que está diciendo es esto, que reconocemos la realidad, pero que le damos una vuelta. Entonces se hizo un estudio el año pasado, en diciembre, por la Asociación Americana de Psicología en Estados Unidos, donde revela que los memes fueron un factor clave para combatir el estrés generado en cuarentena. Entonces, lo que pone de manifiesto es que el ver contenido gracioso a las personas les hizo sentir más tranquilos y aliviados. Entonces, una de las investigadoras lo que plantea es que los memes
se basan en referencias culturales compartidas. No es solo el mensaje lo que puede tranquilizar, sino la sensación de que es algo que se comparte entre otras personas que no entienden y pueden estar luchando con los mismos problemas. Es decir, que por un lado hacemos frente a la realidad, pero lo hacemos de una manera que no nos resulta tan invalidante, tan angustiosa, y lo podemos compartir con un otro y nos sentimos identificados. Es decir, que hacemos lazo social. Es maravilloso lo que hace el humor. Entonces, retomando la pregunta del principio, que era si la pandemia la podíamos pensar como un trauma o una oportunidad, pensaba en sustituirla por pensarla como la adversidad y la resiliencia, la relación que existen entre las dos. Tomando el concepto de adversidad como aquello que tiene el don de despertar talentos que en la comodidad hubieran permanecido dormidos. Y que la resiliencia es la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado de situación adversa. Es decir, que pone en juego nuestra capacidad de reinventarnos, de reconstruirnos, de fortalecernos frente a situaciones difíciles, dolorosas o impensadas. Entonces, pensar qué fue lo que nos generó o desde qué lugar nos interpeló esta pausa que fue provocada por la pandemia. Si generó cambios en la forma en que nos percibimos, en la forma en que nos relacionamos, qué fue lo que despertó en nosotros. Entonces sabemos que resiliencia forma parte de la inteligencia emocional. Después Luján va a explicar y va a desarrollar bien el concepto. Yo, a modo general, lo que era mencionar que tiene que ver con las habilidades personales, que no es un aprendizaje académico, no tiene que ver con el coeficiente intelectual. Hay personas que son muy brillantes o que tienen capacidades resolutivas, son muy buenos en matemáticas o en música o en distintas habilidades, pero a la hora de empatizar con el otro o de autogestionarse o la capacidad de tolerancia a la frustración, les cuesta y encuentran grandes dificultades. Entonces, estas son habilidades que se desarrollan, y se desarrollan a partir del vínculo con el otro. Entonces, la inteligencia emocional se centra en cómo nos manejamos a nosotros mismos y a nuestros vínculos, y también tiene que ver con la habilidad que permite afrontar desafíos. En pandemia aparecieron muchas aplicaciones que tienen que ver con las emociones. Esta en particular se llama conciencia emocional, y lo que nos ayuda, creo que tenía mucho que ver con este desorden que teníamos en cuanto a lo que estábamos sintiendo, a ponerle nombre a lo que nos pasa. Entonces tenemos distintos cuadraditos, donde en cada uno tenemos una sorpresa positiva, sorpresa negativa, y nos explica en qué consiste, y lo que se hace es un registro diario, que después termina en un registro semanal, y después un registro mensual, para saber cómo nos sentimos, poner nombres, y entender qué nos pasa, registrar nuestras emociones. Entonces, dentro de lo que es inteligencia emocional, tenemos la capacidad de autogestión, de empatía, de toma de decisiones, de tolerancia a la frustración, de conciencia de sí mismo, de habilidades sociales, de compasión, cuestionamiento de automatismos, lo que hacemos sin pensar, de registro y gestión de emociones, y por supuesto, de la resiliencia. ¿Qué no es inteligencia emocional? Callarnos, silenciarnos, tapar lo que sentimos, reprimirlo, bloquearlo. Es decir, a veces se relaciona los sentimientos, las emociones con algo como debilidad o vulnerabilidad, y en realidad es todo lo contrario. Aprender a conocernos, aprender a nombrar lo que nos pasa y transmitirlo de una manera responsable, en realidad es una fortaleza. Tampoco es decir todo lo que se nos ocurra, sino es poder conectarnos con el otro en tanto diferente y encontrar la forma de comunicarnos de una manera respetuosa. Y eso llamamos a responsabilidad emocional, es hacernos cargo de los vínculos que construimos. Y para finalizar, volviendo a las preguntas, voy a tomar 6 preguntas que son de Elsa Pincet, que es una divulgadora científica, y ella plantea una forma de desarrollar la inteligencia emocional en tiempos extraordinarios a través de estas preguntas. ¿Qué es lo que hacen las preguntas? Generan una pausa y cuestionan muchos automatismos, muchos patrones de comportamiento que los tenemos instaurados. Esto que hablábamos al principio de la zona de confort, de esto que hacemos habitualmente, que a veces ni siquiera sabemos por qué. Cuando aparece esta cuestión de la adversidad, hace que pongamos en tela de juicio muchos de estos comportamientos o de los vínculos que establecemos. Por eso es que hablamos de que la incomodidad nos hará libre, en el sentido de que nos hace cuestionar, nos hace interrogar. Lo mejor que tienen las preguntas no son las respuestas, sino el proceso que implica cuando nos preguntamos, es ponernos en cuestión
es resignificarnos, es desnaturalizar. Entonces, bueno, por eso me parece que era interesante terminar con esto. La primera pregunta es, ¿qué debo agradecer hoy? En tiempos difíciles es muy complicado poder encontrar algo positivo o algo bueno en que sostenernos. Entonces, es poder entrenar esta capacidad de recuperar algo de lo bueno, algo de lo que nos rodea, que nos hace sentir bien y que nos permite pensarnos a futuro. La segunda es, ¿de quién voy a estar pendiente hoy o con quién me voy a conectar? En pandemia nos dimos cuenta de una diferencia. Una cosa es el aislamiento social y otra cosa es el distanciamiento físico. Aprendimos que teníamos que tener una distancia física. Muchas de las cosas que hacíamos, como por ejemplo saludarnos con un beso cuando nos encontrábamos o abrazarnos, lo dejamos de hacer, compartir el mate, pero sí es cierto que aprendimos a conectarnos de otra manera. Y ahí emerge lo virtual, como así también las charlas de esta manera, a través de Zoom. Entonces sabemos la importancia que tienen los vínculos y cómo nos fuimos revinculando a partir de la virtualidad o a partir de las aplicaciones. Entonces me parece que es algo interesante para mantener el poder de los afectos frente a la adversidad. ¿Qué expectativa de la realidad voy a renunciar hoy? En épocas de cambio lo que pusimos en juego fue justamente esto, nuestra capacidad para adaptarnos, y es algo que nos hace entender que la realidad es cambiante y que no es una afrenta, sino que justamente nos pone de manifiesto muchos talentos, muchos recursos que de otra manera estarían escondidos. ¿Cómo voy a disfrutar del exterior hoy? Bueno, al principio de la pandemia nos tuvimos que encerrar, tuvimos mucho tiempo en casa, y creo que la mayoría nos dimos cuenta de la importancia que tenían los espacios verdes, la naturaleza, el salir y encontrarnos con un otro. Entonces, esto que aprendimos, poder mantenerlo, y no hace falta que lo volvamos a perder para darle el valor que tenía. Después, ¿qué ejercicio voy a hacer hoy? ¿O cómo voy a hacer ejercicio? Y esto hace referencia a que en pandemia muchos de nosotros empezamos a hacer yoga, a entrenar en casa, a hacer meditación, y esto tiene mucho que ver con las emociones. Había muchas emociones o muchas sensaciones que no sabíamos qué significaban. Entonces se pueden elaborar y tramitar estas emociones a partir del cuerpo, del movimiento. Entonces, no solamente por la salud física, sino también por la salud emocional, poder incorporar el tema del ejercicio. ¿Y cómo voy a crear belleza? A disfrutarla o a cultivarla. Tiene que ver con la capacidad de recuperar la capacidad de asombro. Es decir, darnos cuenta que alrededor tenemos belleza por todos lados y simplemente tenemos que ejercitar la capacidad de ir más allá, de poder ver más allá. Y por eso tiene que ver con la capacidad de asombro. No solamente contemplarla, sino crearla. Así que bueno, de esta manera termino y los dejo con Laura. Y lo que yo quedaba era con una frase de Maya Angelou, que es: intenta hacer un arco iris en la nube de alguien. Así que bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, ¿estamos bien? Buenas tardes, mi nombre es María Laura Romer, soy licenciada en fonoaudiología y desde el servicio de fonoaudiología del HPR, en cuyas subespecialidades pueden ver en este esquema de la diapositiva, venimos a presentarles dos planteos generales. En primer lugar, aprovechar este espacio para nada más que en este cuadrito mostrarles dentro de las subespecialidades de la fonoaudiología cuáles han sido los síntomas más frecuentes en cada una de ellas y que seguramente quizás ustedes no hayan podido transitar. Es como una mirada general porque no es el tema a desarrollar hoy, sino que tomarlo como punto de partida para luego sí entrarnos en la temática de hoy. Todas estas dificultades que vemos en el cuadro generalmente son abordadas por el fonoaudiólogo y es importante que si al finalizar esta etapa, ¿no?, que es donde empezamos a abrir un poco más estas barreras, detectamos algunos de estos síntomas, podamos hacer una interconsulta con el servicio de fonoaudiología. También es importante hacer hincapié en la interconsulta con los médicos clínicos y neurólogos, principalmente si hubo enfermedades preexistentes que se fueron desarrollando sobre la
la etapa de pandemia para no eliminar esas terapias, que son muy importantes. Ahora bien, con la temática del día de hoy, se agrega a todo este grupo de sintomatologías, ¿no?, del área fonobiológica, un análisis que tiene que ver con lo comunicacional y neurolingüístico. Lo que voy a plantear está en relación a lo que es un circuito de comunicación, es decir, un emisor, un receptor, un mensaje, algo que los une, que es un código y un canal, y un referente que es de lo que habla. Lo importante a destacar aquí es la relación de lo neurolingüístico y comunicacional con la inteligencia emocional. Aquí vemos un esquema planteado por Carrel con relación a los distintos tipos de inteligencia. Yo me voy a detener en lo que hace la lingüístico-verbal, que está más vinculada a encontrar las palabras correctas para poder expresar las emociones que nosotros sentimos. Y con relación a esto, es muy importante también tener en cuenta de que cualquier generación de un mensaje tiene como soporte a la emoción y a la motivación. Es decir, ninguno de nosotros va a poder expresar, armar un mensaje hacia otra persona si no existe en el fondo una base efectivo-emocional que la respalde. Es decir, hay algo, una motivación que hace que yo diga algo de alguien o de algo. Por tanto, la motivación y las emociones son, digamos, el esqueleto de cualquier conducta lingüística y de cualquier tipo de comunicación verbal. Y por eso también es muy importante tomar en cuenta la forma lingüístico-verbal en la que expresamos o exteriorizamos nuestras emociones. Esa etiqueta verbal seleccionada que vamos a elegir permite estas tres puntas principalmente: la percepción y expresión emocional. Es decir, cuando yo decodifico un mensaje, percibo algo de mi interlocutor y a su vez, si lo armo, lo expreso. La regulación emocional de cualquier situación comunicacional y la empatía, es decir, poder ver en el otro o entender lo que le pasa al otro. Esto también tiene que ver con esa transferencia de emociones en lo lingüístico. Si nosotros vemos, por ejemplo, una nota en la televisión o en un noticiero de una marcha en donde esa marcha se efectúa porque hubo una muerte, un acto de inseguridad, indudablemente esos interlocutores saldrán a expresar en su mensaje lingüístico claramente una emoción de enojo, una emoción de injusticia. No tendrán un mensaje armonioso para con el interlocutor. Sin embargo, si nosotros comparamos con la meditación de un hindú, que tienen que transmitir algún tipo de otras diferentes tipos de mensajes, llámese un mantra, llámese cualquier tipo de mensaje vinculado a otros valores, claramente la estructura del mensaje será muy distinta. Y también la emoción transferida. Por tanto, acá, para dejar algunos mensajes generales, el cerebro evoluciona enfocándose en la conexión humana, la habilidad para leer emociones y así saber cómo manejarlas y dirigirlas. La inteligencia emocional juega un papel muy importante en la mejoría de nuestra felicidad, en el éxito y en el bienestar. No solamente puesto en nuestro aspecto laboral, sino también puesto en general en el desempeño de una persona, dentro y fuera de nuestro ámbito profesional. Por eso hablamos de felicidad, éxito y bienestar. Porque nuestro mundo y nuestro contexto lo vamos a construir de acuerdo a cómo nosotros dispongamos nuestros mensajes lingüísticos. Cuánta amorosidad, cuánta empatía, cuánta comprensión de emociones tengamos con cada una de las personas que estuvieron alrededor nuestro en la pandemia y que de aquí en más también. Claramente se evidencia en nuestra sociedad un aumento en el desagrado, en la irritabilidad luego de esta pandemia, que caracteriza los mensajes lingüísticos. Por eso esta reflexión también para volver a la creatividad y a ese desarrollo personal. La ley del éxito es conocer tus emociones y gobernarlas de forma apropiada para que colaboren con la inteligencia. La inteligencia emocional es algo que sí es posible aprender, desarrollar y utilizar para éxito en todos los ámbitos de la vida diaria. Por eso, esta convocatoria que traemos desde acá. ¿Quieres aprender a hackear nuevamente tu mente para mejorar tu calidad de vida?
es esencial aprender a diseñar tu expresión y tu comprensión en la comunicación cotidiana. Lo que en su libro Jacoboni habla de las neuronas en espejo, cómo a través de un mensaje uno puede entender al otro claramente, porque hay en el fondo una emoción social que comparte una cultura y que identifica a los sujetos entre sí. Para llevarnos a casa, entonces, poder reflexionar y tratar de identificar nuestra conducta lingüística social. ¿Cómo tratamos al vecino? ¿Cómo tratamos a nuestra familia? ¿Cuál es ese mensaje lingüístico que damos en cada intercambio? Poder trabajar sobre ella y tratar de mejorarla, de hacerla más armoniosa, más creativa, poder crear en nuestro lenguaje un perfil de este concepto inteligente emocional que diseñamos, que muchos lo llaman programación neurolingüística, y que indudablemente nos llevará a un bienestar personal, familiar y social. Muchas gracias. Muy bien, y ahora tendríamos que compartir la charla. Fíjate que tenés que dejar de compartir ahí, el rojito. ¿Listo? Aquí. Ajá. Ahí. Y ahora, acá, mira. Bueno, y ahora vamos a presentar un video que tenemos acá a disposición también del equipo del día de hoy, que es la licenciada María Luján Calabrese, que es neuropsicóloga, y que lo vamos a poner a su disposición para compartir. Es importante entender que desde las últimas décadas la aparición de las tecnologías de las imágenes cerebrales ha posibilitado el estudio científico de las emociones. Y esto es posible gracias a que a través de estas imágenes cerebrales hemos podido ver cómo opera el cerebro cada vez que pensamos, pero también cada vez que sentimos. Es importante compartir en este momento el concepto de inteligencia, entendida como coeficiente intelectual, la cual es una habilidad otorgada por la genética de cada persona. Asimismo, a nivel emocional, la herencia genética nos otorga una serie de rasgos emocionales que van a determinar nuestro temperamento. Pero si bien estas habilidades, tanto emocionales como racionales, son otorgadas por nuestra genética, es importante entender que eso no es nuestro destino, puesto que tanto las emociones como los pensamientos pueden ser modificados a lo largo del tiempo, ¿sí?, mediante el aprendizaje y las experiencias vitales que nos tocan vivir. Hoy en día sabemos que a través de nuestros aprendizajes cotidianos podemos generar cambios en nuestra genética, y esto es posible gracias a la plasticidad cerebral y neuronal, que es la capacidad que tiene el sistema nervioso central de modificar su estructura y su función para poder satisfacer de esta manera las demandas del ambiente y también las demandas internas a favor de garantizar la supervivencia del ser humano o del individuo, en este caso, ¿sí? Entonces, es importante entender también que cómo se logra modificar la parte genética, ¿no? Y debemos entender que mediante los aprendizajes que uno hace, estos van a ser guardados en la memoria, generando modificaciones, como ya les dije, a nivel de la estructura y función neuronal, lo cual puede traducirse luego en nuevos modos de conducta o nuevos pensamientos o nuevos sentimientos ante determinadas situaciones y de esta manera poder aprender nuevas formas de responder a las demandas del ambiente. ¿Sí? Vamos a ver acá, muchas veces nos pasa surge el problema de a quién vamos a escuchar cuando debemos tomar una decisión, si a la emoción y al sentimiento, o a la razón o al pensamiento. Estas son situaciones que aparecen en nuestra mente, ¿sí?, y que suelen confundirnos y generarnos
dificultad para tomar decisiones, ¿sí? Y entonces, muchas veces debemos preguntarnos a quién seguir, por quién de estas dos dejarnos guiar para realizar la toma de decisiones, ¿sí? Y la respuesta es que a quién seguimos, ¿sí? Y la respuesta es que ambas, porque ambas tienen igual importancia en la toma de decisiones. Y ellas deben llegar a un acuerdo, muchas veces de forma inconsciente se produce esto, de cuál es la mejor manera para seguir, la mejor decisión para tomar. Y más allá de esto, muchas veces equivocamos en las decisiones, nos equivocamos en las decisiones que tomamos, pero bueno, esto también sirve para aprender del error y poder, para la próxima situación que se genere, poder generar una respuesta más favorable para nuestra calidad de vida, nuestra supervivencia. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Bueno, es proporcionar justamente inteligencia a las emociones, es proporcionar conocimiento al reino de los sentimientos, pero no solo a los pensamientos y a las emociones propias, sino también a los de los demás. ¿Sí? Hay 5 habilidades o puntos importantes de la inteligencia emocional que hay que tenerlos en cuenta, que son el autoconocimiento emocional, o la autoconciencia, ¿sí?, de las emociones, que sería interpretar lo que sentimos de forma adecuada y no confundir las emociones, por ejemplo, enojo por tristeza, ¿sí? Sería prestar atención a lo que sentimos y ser conscientes de las emociones en el momento que las experimentamos. Poder sentirlas, analizarlas de manera reflexiva e interpretarlas adecuadamente. ¿Sí? Podemos pensar esta instancia de autopercepción como una instancia de atención, como si fuese una conciencia suspendida por encima, ¿no?, un costado de los propios pensamientos y emociones, a fin de poder mirarlos objetivamente y poder entenderlos, como les dije, e interpretarlos adecuadamente. Otro punto importante de la inteligencia emocional es autorregular las propias emociones, lo cual significa que una vez que detectamos las emociones que aparecen, intentemos dominar a las mismas para poder de esta manera dar una respuesta que sea favorable y positiva para nuestros objetivos o nuestras metas. Muchas veces aparece una emoción y uno reacciona impulsivamente dando una respuesta y luego aparece la razón diciéndonos, ¿cómo hice esto? ¿Cómo no pensé antes de actuar, no? En esto consiste la autorregulación de la emoción, en poder dar un espacio, un par de respuesta en la respuesta y poder decidir cómo voy a responder ante esta emoción, que muchas veces es negativa, pero aparece, genera un malestar y es necesario descargarla y manifestarla de alguna manera. ¿Sí? Otro punto importante de la inteligencia emocional es la motivación, automotivarnos, ya que esto nos permite enfocar nuestras emociones hacia nuestras metas. ¿Sí? Si nosotros tenemos en claro nuestros objetivos a largo plazo, esto nos puede permitir vivir objetivos a corto plazo que pueden quizás sacarnos tiempo o ser perjudiciales o no beneficiarnos, o simplemente pueden ser agradables, pero pueden estar alejándonos de nuestros objetivos a largo plazo. Entonces, poder motivarnos, ¿sí?, nos va a ayudar a concretar nuestros
propósitos y nos va a mejorar también la productividad con la que queremos lograr, ya sea en la vida laboral o ya sea en la vida personal. ¿Sí? Otro punto importante es la empatía, que es poder conocer y reconocer las emociones de los demás, ¿sí? Poder entenderlas, interpretarlas. Estas muchas veces son señales inconscientes, aparecen de forma inconsciente, que nos permiten, digamos, detectar qué es lo que el otro está pensando, qué es lo que el otro está sintiendo, ¿sí? Porque hoy en día sabemos que hay dos tipos de, esto tiene que ver más con la cognición social, un tipo de cogniciones, una más relacionada a saber lo que el otro piensa, ¿sí? Y otra más relacionada a sentir y poder sentir la emoción del otro, ¿sí? Y esta cognición social más de tipo emocional está más relacionada con este concepto de empatía, que quiero incluir aquí. Bueno, y el último punto importante de la inteligencia emocional es el poder generar habilidades sociales o tener habilidades sociales, ¿no? Esto significa manejar las relaciones de una manera fluida, flexible, entender que es importante comunicarnos con el otro, y esto es importante más allá de cómo nos interesa la persona o si tenemos mejor afinidad o menor afinidad con la persona. Justamente la habilidad social tiene que ir más allá de la afinidad, más allá, y también tiene que lograr llegar incluso cuando la otra persona nos hace algún comentario intencionado o quizás en un nivel de hostilidad, el poder frenar, como dijimos antes, la respuesta rápida, automática, defensiva, el poder entender la causa, que quizás ni siquiera es más personal, la forma por la cual está reaccionando, que hacia quien dice ese malestar, ¿no? Y poder responder y dar una respuesta más tranquila, más calmada, que favorezca estos vínculos sociales y que hagan que estos se fortalezcan más allá del interés, como decía, hacia la persona en particular. ¿Sí? Bueno, acá un poco muestro lo que les acabo de decir. Aparecen las emociones, ¿sí? Y aparecen los puntos básicos de la inteligencia emocional, como están ahí, y es importante entender que hay algunos que tienen que ver con lo que siento, y otros que tienen que ver con lo que voy a hacer, y algunos van a estar dirigidos hacia mí, son intrapersonales, yo voy a pensar para mí, y otros tienen que ver con lo interpersonal, ¿sí? Y con el poder sostener el vínculo, la empatía, como decíamos, y las habilidades sociales. Bueno, es importante, como les vengo diciendo, entender que las emociones negativas, entonces, muchas veces nos aparecen a todos, son un riesgo muy grande para la salud física, al igual que fumar. El equilibrio emocional, la inteligencia emocional, puede ayudarnos a proteger nuestra salud y bienestar integral de una manera que podamos evitar que se desarrolle, se manifiesten trastornos o enfermedades, ya sean físicas o psicológicas o psiquiátricas, ¿no? Ya que estas emociones negativas pueden ser el disparador, por ejemplo, de trastornos psiquiátricos, como pueden ser la depresión, el abuso de sustancias, los trastornos de la alimentación, la ansiedad patológica, entre otros, ¿no? Hoy en día es importante entender que hay una tendencia a nivel mundial, ¿sí?, de la actual generación de niños a tener más conflictos emocionales,
a ser más solitarios y definidos, a ser más indisciplinados, más nerviosos y más propensos a preocuparse, más impulsivos y más agresivos. El contexto de pandemia que nos toca vivir ha incrementado aún más esta tendencia mundial, incluso no solo en niños, puesto que estos niños que no han podido desarrollar su inteligencia emocional, en la edad temprana, van a trasladar este malestar o esta manera de manejarse ante las emociones, ¿sí?, a su vida adulta, ¿sí?, lo cual puede generar complicaciones en los ambientes laborales, sociales, interpersonales. Hoy en día sabemos que ya a nivel del mercado no es tan importante el coeficiente intelectual de la inteligencia, más lógico-matemática, más racional, sino que las empresas hoy en día buscan que personas que tengan una inteligencia más indexada, que implique también el desarrollo o la manifestación de su inteligencia emocional en la empresa. Porque hemos pasado a un mercado que tiene la característica de trabajar en redes o de trabajo, donde este tipo de inteligencia emocional es muy importante para el éxito personal y profesional. ¿Sí? Bueno, por eso que quiero remarcar entonces la importancia de la inteligencia emocional, lo cual es una actividad que puede ser fomentada y mejorada día a día, puede ser modificada por medio del aprendizaje vital, como ya les dije, puede ser enseñada tanto a niños como a adultos, dándoles así mejores posibilidades de utilizar el potencial intelectual que la genética les haya brindado. Entonces, es interesante esta diapositiva del comparto, porque así como el virus del COVID se contagia y se traslada rápidamente entre las personas, los pensamientos negativos, los miedos, las preocupaciones, las angustias, las tristezas, la ira, el prender los noticieros, escuchar siempre noticias negativas, ¿no? Esto también funciona a nivel de un virus y se va trasladando a través de las personas y se va contagiando. Por eso es muy importante intentar cambiar y buscar estrategias para salir de esos pensamientos negativos que nos provocan también muchas veces a tener emociones negativas y nos llevan a actuar de una manera que no es funcional o adecuada para nuestro plan, proyecto o meta a largo plazo. ¿Sí? Porque esta pandemia vino como a romper nuestros proyectos a largo plazo. Tuvimos que readaptarnos, reorganizarnos e intentar salir lo mejor posible de toda esta situación. Sabemos que a muchos nos trajo pérdidas, tristezas, miedos, preocupaciones, ¿sí? Entonces es importante transformar y aprender a transformar los pensamientos y las emociones negativas, que como les dije se desparraman al igual que el virus en toda la población, ¿sí? Y cambiarlas por otras más positivas y favorables para que favorezca nuestra salud integral, ¿sí? Para finalizar, unas palabras de Aristóteles, a fin de concluir el concepto de inteligencia emocional, donde dice que cualquiera puede ponerse curioso, eso es fácil, pero estar curioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Eso justamente es inteligencia emocional. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien. ¿Hablas vos? Perdón, chicas, hago un comentario. Un segundito.
no se escuchaba Sí. lamentablemente muy bien la grabación. Cuando la probamos, les comento a todos de paso, cuando la probamos se escuchaba perfecto. Así que lo que yo les pido, va a quedar toda la charla grabada y se va a subir al canal de YouTube de Grupo Gama en breve. Así que tal vez pueden ingresar en unos días, y yo creo que por el canal de YouTube la parte última de la psicóloga Luján Calabrese se va a escuchar bien, porque realmente lo hemos probado y se escuchaba. Evidentemente tiene que ver con transmitirlo así por Zoom, la grabación. Así que bueno, les pedimos disculpas a todos por este último pedacito de la charla que no se escuchó tan bien, y los invitamos a que la revivan próximamente a través del canal de YouTube de Grupo Gama. Ahora sí, las dejo si quieren hacer alguna consulta, y si a ustedes les parece, chicas, que habiliten los micrófonos para hacer las consultas, a lo mejor lo hacemos un poquito más ágil, para no demorarnos mucho más, que estaba previsto hasta las 7, 7:10 a más tardar. Bien, perfecto. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿Habilitamos? El que quiera preguntar puede. ¿Cómo hacemos? ¿Se habilitan los? Eso se abrió. Claro, listo. Ahí. A mí Sí, me gustaría saber cómo ayudar a aquel que está encerrado, ya sea en el pánico, en la angustia o en el miedo, porque uno puede canalizar, pero a veces el otro y el que está cercano está cercado, y a veces reacciona así enojado cuando uno quiere ayudar y no puede. Eso es. El otro no puede salir de ese estado y uno quiere ayudar y se hace difícil. sí. Bien. No sé si me expresé. Bien, no, se entendió perfecto. Sí, la pregunta es acerca de cómo ayudar a alguien que se encuentra en una Que no puede situación de manejar. angustia, de vulnerabilidad. Sí. ¿Se escucha bien? Yo por ahí no sé si se escucha. Bien, en la exposición se fueron dando algunas herramientas que tienen que ver con el hecho de poder poner en palabras y poder comunicarnos con el otro. Inteligencia social, emocional, tiene que ver con eso. Lo que sí es cierto que cuando una persona está muy angustiada y está con síntomas que hacen más a la parte emocional o psicológica, es importante que pueda tener registro de esto y acudir a una consulta, poder conectarse con un profesional. Porque a veces uno con la mejor intención de querer ayudar, querer compartir y acompañar, tapamos o sostenemos cuando esa persona en realidad lo que está necesitando es otro tipo de intervención. Entonces, a veces la mejor ayuda es sugerir esto, que hagan las consultas oportunas, para generar ese espacio. Los vínculos siempre nos ayudan, nos fortalecen, pero sí es necesario que a veces, cuando hay estas cuestiones de fobias, de miedos, de aislamiento, es necesaria la interacción del profesional. Sí. Sí, No sé porque, si pude por responder. ejemplo, a veces salimos a caminar, salimos un momento, damos una vuelta, pero como que no es suficiente. Entonces sí es necesario acudir a una consulta ya médica para, ¿no es cierto? Sí, qué bien, bien. Sí, porque has asumido una Gracias. responsabilidad que no. Perfecto. Bueno, no sé si usted mencionó la importancia de intensificar, cambiar. Mencionaron la importancia de intensificar en la terapia fonoaudiológica a los pacientes con Alzheimer, más allá de trasladarlo a la residencia donde tenemos familiar. ¿Cómo podemos nosotros como hijos ayudarlos? Bien. Sí, claramente a eso nos referíamos con el tema de que muchas terapias fonoaudiológicas se vieron interrumpidas por la pandemia, ¿verdad? Entonces, la importancia de volver a las terapias que estos tipos de pacientes con enfermedades preexistentes llevaban a cabo antes de la pandemia, ya sea en lugares ambulatorios. Acá, por lo que veo, pregunta en una residencia donde tienen al familiar, habría que ver si en la residencia tienen esa atención fonoaudiológica, ¿verdad? Que se la puedan facilitar en ese mismo lugar. Pero si no, sí, lo importante es que los hijos se interioricen, principalmente si la persona está en una residencia, garantizar este tipo de tratamiento, para que no se produzca una meseta en ese tratamiento o, al contrario, se profundice el cuadro. Acá hay una pregunta de Romy Serrato,
que dice si el paciente podría comenzar con consultas virtuales para favorecer una primera consulta de intervención. Bueno, si es en relación a la parte de terapia psicológica, una de las grandes adaptaciones que hicimos fueron los psicólogos frente a esta cuestión del aislamiento, y como había emergieron, en realidad lo que decíamos al principio, se acentuaron muchos síntomas o muchos rasgos de personalidad que ya estaban presentes, pero que aparecen intensificados, entonces las consultas psicológicas se mantuvieron de manera virtual. Aún hoy está la herramienta de la virtualidad para las personas que por horario o por alguna cuestión les resulte más cómodo eso, o sea, está la parte presencial y la parte virtual. Así que siempre es una opción a tomar en cuenta. Creo que eso es lo que nos permitió la pandemia, es poder tomar conciencia de los recursos que teníamos disponibles. Así que sí. No sé si hay alguna pregunta. ¿Información? Es que inestable la conexión. ¿Qué información es para? Ojo que está inestable se cae. ¿Qué información poseen respecto a las consecuencias de las vacunas? Bueno, con respecto, digamos, a la información de las vacunas, obviamente que todas las vacunas producen efectos indeseables, no solamente las del COVID. Todas las vacunas en realidad tienen sus efectos indeseables, como obviamente todo vector biológico o de, digamos, ARN o ADN. Con respecto al COVID, que obviamente salieron, digamos, un poco apuradas las fases, ¿no es cierto?, dada la situación de pandemia, los riesgos de no vacunarse siempre son mayores, y está científicamente demostrado, y a nivel mundial, que siempre son mayores que el hecho de no estar vacunados. Obviamente depende, digamos, cada una de las vacunas, vamos a tener distintos procesos, el más o el menos, pero en realidad las vacunas que conocemos, la Sputnik, la AstraZeneca, la Moderna, todas las vacunas que hay son buenas y han dado resultados, y están dando resultados. Ante la no vacunación, siempre hay que elegir precisamente vacunarse. ¿Por qué? Porque el riesgo de no estar vacunado es muy alto de poder padecer el COVID o las complicaciones y las secuelas que puede tener un COVID en todos los aparatos respiratorios, cardiovascular, el sistema nervioso. O sea, la vacunación en realidad hay que hacerla. Efectos indeseables vamos a tener en todas. Y ahí también te preguntan si hace falta la tercera dosis o solamente con 2 dosis estaría bien. Es muy difícil. O sea, nosotros como personal de salud estamos ya con las terceras dosis, o sea, el refuerzo. Creo, digamos, que el COVID vino para quedarse. Creo que se va a convertir en una vacunación anual a partir de ahora, de estos momentos. Quedará, digamos, como un proceso respiratorio estacional o una gripe fuerte, lo que el común de la gente llama una gripe fuerte, pero bueno, llegó para quedarse. Las terceras dosis depende también, digamos, el apuro, digamos, la prontitud de esas terceras dosis depende también, obviamente, qué es lo que uno en el ámbito laboral haga. O sea, nosotros, por ejemplo, personal de salud, las tenemos que tener sí o sí. Después, obviamente, se empieza a llamar a todos los pacientes que tienen la posibilidad de ponerse terceras dosis, y creo, digamos, que sí, que hay que hacerlo. De por sí, también está demostrado que con 2 dosis hay un resultado inmunológico muy positivo. Bueno. Pero
Bueno, ya te digo, creo que es una cuestión de que el COVID llegó para quedarse. Muy bien. Bueno, me parece que ya no tenemos... Perdón la interrupción, si les parece, y están de acuerdo para respetar el horario, podemos, si queda alguna duda, como yo les describí antes en el chat a todos, pueden escribirnos a eventos@grupogamma.com y nosotros les transmitimos si ha quedado alguna inquietud, si les parece bien. Y por otro lado, volver a repetirles que se va a subir la charla próximamente al canal de YouTube de Gamma, que también se los copié en el chat, es youtube.grupogamma.com. Muchísimas gracias a las tres y a la psicóloga Luján Calabrese, por supuesto, que nos dejó la grabación, realmente muy interesante, y muchísimas gracias a todos los asistentes.